Venimos hablando acerca de frustraciones y cómo el tema de las frustraciones pueden ser quitados o pueden ser de alguna manera opacados, transformados por un modelo mucho más amigable, podríamos así decirlo, y que generalmente nosotros no nos hemos tomado el tiempo para tratarlo, y eso es quitarnos de encima la frustración. Muchas veces vivimos frustrados, vivimos bajo un sistema poco adecuado y eso sencillamente es porque no sabemos cómo manejar lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado recibiendo. Me gusta este versículo de la Biblia. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende. Eso dice el Salmo 1.3. En realidad todo el Salmo es un salmo hermoso, el Salmo 1. Pero estos son los resultados, querido amigo, de vivir bajo una vida con propósito. Así es como se desarma la frustración. Cuando nosotros vemos estas dos opciones de la Biblia, la esperanza postergada aflige el corazón. Eso ya lo vimos, una persona frustrada, una persona que no sabe cómo llevar adelante su vida, que posiblemente comenzó a hacer algún tipo de actividad porque no le quedaba otra opción. La Biblia nos dice que hay algo diferente que nosotros podemos hacer o realizar, y eso es que viviendo bajo el propósito de Dios vamos a tener sueños cumplidos y seremos como un árbol de vida. La esperanza postergada aflige el corazón, claro, nos sentimos tristes, nos sentimos defraudados, la frustración se apodera de nosotros, aparece el enojo, envidia y otras serie de cosas que ya hemos estado viendo. Y entonces, pero un corazón, un sueño cumplido es un árbol de vida. ¿Cuál es la manera de transformarnos en ese árbol de vida? Lo dice el versículo siguiente. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Por eso decíamos, hemos desarmado la frustración. Hemos quitado este elemento que hace que las personas vivan tristes, que vivan no desarrollándose en la plenitud porque no conocen cuáles son sus dones y talentos, de tal manera que cuando comenzamos a trabajar en el potencial que Dios nos ha entregado, desarmamos la frustración. Mire, seguramente usted, como me sucedió a mí, aprendimos esto. Aprendimos que si hacemos mucho, podemos tener más resultados. Si desarrollamos muchas cosas, si estamos haciendo mayor cantidad de actividades, entonces pareciera, más hago, más tengo. La pregunta es cómo producimos los resultados. Por lo menos mi abuelo me lo enseñó a mí de esta manera. Haciendo mucho vas a tener mayores resultados. Pero ¿qué sucede? Llega el momento, a veces el fin de mes, o cuando tenemos que pagar, nos damos cuenta que la mucha acción, el mucho trabajo, no necesariamente trae resultados. Nos hemos pasado a veces 10, 12, hasta 14 horas trabajando fuera de nuestra casa, haciendo un esfuerzo extraordinario, más allá a veces de nuestras propias capacidades y fuerzas, y no tenemos los resultados. Eso produce frustración. Así que hacer mucho para tener más resultados pareciera que no es la clave de lo que estamos necesitando, porque eso produce frustración. Así que lo que hemos venido viendo, tanto en todos estos estudios, es que en realidad el modelo que tenemos que seguir es un poco diferente. Yo debo trabajar primeramente en conocer y saber cuáles son mis dones y talentos. Eso es lo que me permite saber quién soy. Cuando yo sé quién soy, cuando estoy seguro de quién soy, desarrollando
mis dones y talentos, entonces el hacer es mucho más específico. Entonces lo que yo estoy haciendo va a traer resultados, lo que yo estoy haciendo me hace sentir bien, lo que yo estoy haciendo me permite hacer foco en una o dos cosas nomás para las cuales fui preparado, y eso es suficiente en ese servicio, actividades y ministerios, ese hacer para tener buenos resultados. Y si yo quiero volver a tener mejores resultados, comienzo a profundizar otra vez en mis dones, en mis talentos, perfecciono mis capacidades. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía profundizar, avivar el don del fuego o el fuego del don que estaba dentro de él, que le había sido dado por la imposición de manos del presbiterio, ¿se acuerdan? Así que lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es trabajar más sobre nosotros. Es interesante esto, que cuando Dios se presenta, Dios no dice yo soy el que hago, dice yo soy el que soy. Está hablando del ser. Y Él es el que nos da dones, talentos, capacidades. Irrevocables son los dones. Los regalos que Dios nos entregó son irrevocables, dice la Biblia. Mirá qué extraordinario. De tal manera que el secreto para quitar la frustración es trabajar más sobre mis dones y talentos, concentrar mi servicio, mis actividades, mi ministerio en esos dones y talentos, y entonces sí vamos a tener resultados. Los resultados de vivir una vida dentro del propósito es lo que dice entonces el Salmo 1.3. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento da mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen lo hacen bien. Así que mira, hay al menos 5 cosas que vienen a partir de saber vivir en el propósito de Dios usando nuestros dones y talentos. 1, estabilidad, el desarrollo adecuado, productividad, permanencia y resultados. Dice entonces la Biblia, la primera cosa es que vos y yo vamos a ser personas estables, personas seguras, firmes, constantes en lo que realizan, que se sostienen en el tiempo, en quiénes son y en lo que hacen. La estabilidad es algo necesario en este mundo inestable donde todas las cosas pareciera que a veces no sabemos por qué carril van. La persona, nosotros somos los que necesitamos precisamente tener mayor estabilidad, ser estables. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, fíjate la clave que nos está dando aquí Pablo cuando le escribe a los Corintios. Dice, mirá, para que no trabajes en vano, o sea, para que no trabajes como no teniendo el fruto necesario, entonces, transformate en alguien estable. ¿Y cómo me transformo en alguien estable? Mantenete firme, inconmovible y progresando siempre en la obra de Dios. ¿Cómo se logra? Por medio de mis dones y mis talentos. La segunda cosa que necesitamos es un desarrollo adecuado. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura y dura para siempre. Así que ese desarrollo adecuado está determinado a perfeccionarse en las habilidades, dones, talentos que nos fueron entregados. Si hay algo en lo que vos tenés que buscar perfeccionarte, es justamente en esto, en el don, la capacidad, la semilla, el potencial que tenés adentro. El desarrollo adecuado requiere de intencionalidad, de mejorar constantemente y crecer hasta desarrollarse mejor
lo que, de lo que me ha sido otorgado. Cuando yo entiendo eso, entonces comienzo a ser productivo. Es la tercera cosa. Dar fruto es parte de lo que nosotros somos. Dar fruto es el producto de lo que sucede en nuestra vida. Fuimos hechos imagen y semejanza, y además la orden de Dios fue que vos y yo fuéramos personas fructíferas, demos frutos. Así que eso significa que además vos y yo somos y deberíamos tener vidas productivas. Mateo 13:23, allí estaba hablando Jesús acerca de esta parábola, la del sembrador. Y cuando habla en esta parábola del sembrador, dice, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, y vos y yo somos un buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Cuando yo me transformo en productivo y estoy trabajando en el don y el talento que Dios me entregó, cuando estoy desarrollando el potencial, me transformo en productivo. Posiblemente, fíjate, el primer año quizás rendí solo el 30%. Pero entendí y aprendí a cómo era que se realizaban algunas cosas. De tal manera que el año siguiente he mejorado, me he capacitado de mejor manera en el don, he desarrollado mejores capacidades o he mejorado mis capacidades. Así que al año 2, el 30 que producí primero ahora se transforma en el 60. Pero como está en mí el ser productivo, y como las capacidades que me fueron entregadas tienen que ver con la producción, con que yo y mis dones y mis talentos me hacen productivo, al tercer año, ya con 2 años de experiencia, y habiendo recogido muchas de esas situaciones en las cuales posiblemente me equivoqué, no lo hice bien, pero mis fracasos se transforman en aprendizaje. Comienzo a descubrir, me volví a capacitar, volví a desarrollar, de tal manera que el tercer año ya estoy comenzando a dar el 100%. Mi producción se ha transformado en algo maravilloso. La cuarta cosa es que para eso necesitamos permanencia. O sea, necesitamos tener una continuidad, una perseverancia y resistencia, conservando las acciones y los dones. Por eso, todavía allí en 1 Corintios 15:58, vuelve otra vez a leerlo. Dice, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes. O sea, tenemos que ser perseverantes y siempre creciendo, de tal manera que seguimos desarrollándonos en la obra del Señor. Seguro de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Entonces, número 5, vamos a tener resultados. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Nosotros tenemos que medir nuestros resultados, tenemos que mostrar nuestros resultados. La Biblia nos habla muchas veces acerca de nuestros dones, pero también dice que esos van a producir obras, y nuestras obras o el fruto de nuestro trabajo debe permanecer. Otra parte dice que por medio de nuestras obras nos van a conocer. Así que, ¿qué te parece? Tenemos esta opción, vivir en el propósito o vivir fuera del propósito. Cuando vivo fuera del propósito, estoy haciendo lo que posiblemente fue la mejor oportunidad que tuve, un trabajo, una actividad, pero que no tiene nada que ver con mis dones y talentos. Pero cuando estoy viviendo dentro del propósito de Dios, entro al propósito primero porque conozco cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, y me he preparado para eso. Me he desarrollado para ese tipo de actividad. Entonces, vivir en el propósito es una bendición. Hacé lo tuyo. Hacé lo tuyo el Salmo 1:3. Seré tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que doy fruto en el momento adecuado, que nunca se me caen las hojas, y siempre me irá bien,
en todo lo que hago, porque estoy dentro de el propósito de Dios. Así que gracias por tener nuevamente esta oportunidad de estar juntos. Y de verdad espero que en las próximas semanas vos y yo podamos desarrollarnos de una manera diferente. Ese ha sido el propósito, es el propósito de estos 8 estudios. Tratar de entender que como cristianos podemos combatir con estos elementos de la frustración. Podemos llegar a ser distintos, diferentes, y que en cada una de ellas siempre vamos a encontrar la bendición de Dios. Así que gracias. Toma tus apuntes, volvé a leer, volvé a llevarlo, y por supuesto que Dios te bendiga. Eres una persona fructífera. Claro que sí.